Hola, mi nombre es Cami y esto es el diario de Cami. Hace mucho rato estaba como meditando en estas palabras que les voy a compartir y he sentido como muchas ganas de querer compartirlo y poder expresar esa pequeña reflexión que me llegó cuando estaba leyendo este pasaje. Y este pasaje se encuentra en Lucas 8, versículo 22 en adelante. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hicieron bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Y me llamó mucho la atención porque, bueno, ahí le dice que tiene poca fe, pero me imagino en la situación, estar en una barca. Ya Jesús se fue a dormir porque, no sé, porque quizá estaba cansado, estaba agotado y se fue a descansar. Y los discípulos vieron la tormenta o sea, ellos realmente estaban peligrando su vida. O sea, me imagino que fue tan grande la tormenta que literalmente quizás pudieron despertar a Jesús como que: oye, levántate, mira que perecemos, no sé, ayuda con esto para que no podamos perecer o no podamos perder nuestras vidas. Entonces se ve que la situación era grave, no era como una tormenta pasajera. Se veía además que muchos de ellos eran pescadores, conocían el mar, entonces sabían cuándo las condiciones eran óptimas y cuándo no. Y al verlo ahí tan desesperado era porque realmente estaba peligrando su vida. Pero en el momento que ellos se sintieron angustiados, que se sintieron quizá ya sin esperanza de que, oye, necesitamos hacer algo, vamos a perecer, y despertaron a Jesús. Muchas veces en nuestra vida podemos estar pasando por una situación que es difícil, por una situación que quizá es más grande que nosotros los podemos sentir así, quizá mentalmente, puede ser en cualquier área de nuestra vida, mental, físicamente, económicamente, en nuestros trabajos, alguna situación familiar, no sé, por lo que tú quieras o por lo que tú estés pasando en este momento. Y es muy difícil en esas situaciones ver la mano de Dios, porque muchas veces uno se deja llevar por lo que está pasando y quizás son pocas veces las que uno puede ir inmediatamente a decir o a despertar a Jesús o a decirle lo que nos está pasando, porque muchas veces en situaciones, bueno, hay como dos tipos de personas, que quizás son personas que quizás solamente buscan a Jesús cuando les pasa algo, ¿cierto? Y al tiro van y le piden ayuda, y hay otras personas que van a Jesús cuando están bien, pero cuando hay problemas se suelen alejar. Entonces, sea que tú te acerques a Dios en esos problemas, o sea que tú te alejes, todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de su presencia. Pero aquí me llama la atención que en medio de esa tempestad, por así decirlo, en medio de esa situación o en medio de esa situación por la que tú estás viviendo, ahí vemos que Jesús en la barca estaba durmiendo, estaba descansando. Y uno podría decir: pero ¿cómo? No le importa, ¿cómo puede estar descansando? ¿Por qué estaba descansando? Y algo que me llamó mucho la atención cuando leía esto era que Jesús estaba en la barca.
a pesar de esa tormenta que ellos veían que podía peligrar su vida, que quizás ellos no encontraban una salida, o quizás tú en estos momentos no estás encontrando una solución para ese problema, no estás encontrando una solución para salir de ahí, o quizás te has sentido solo, que Jesús no está haciendo nada, que Jesús está ahí observando, o quizás que Jesús está ahí durmiendo. O que Dios muchas veces en esas situaciones donde uno peligra puede decir que Dios se ha olvidado de mí, o tantas cosas que pasan por nuestra mente. Pero te quiero decir que Jesús está en tu barca. No importa la temporada que estás, no importa en la situación que estás, Jesús está en la barca. Y cuando Jesús está en la barca, trae tranquilidad. Ellos no iban a perecer, o sea, Jesús estaba ahí porque ellos tenían un propósito, que ahí no iban a acabar sus vidas. Y Dios tiene propósito contigo. Y si aún vivimos y si tenemos un día más de vida, es porque Dios todavía tiene propósito para nuestra vida. Entonces recordar que no importa la situación en la que estemos, Jesús está con nosotras. Aún si no lo vemos obrando, aún si no lo vemos quizá, o no sentimos su presencia, o no sentimos que está cerca, o sentimos que Dios nos ha olvidado, Jesús está contigo. Y siempre ha estado contigo. Y muchas veces en esos momentos que hay lloro, en esos momentos que hay quebranto en nuestra vida, en nuestro corazón, Jesús ha estado ahí consolándote. Jesús, aunque tú no lo sientas, Jesús ha estado ahí. Él conoce tus lágrimas, Él conoce por lo que estás pasando, y quiere que si tú estás pasando en una situación así, que no encuentras salida, recuerda que Jesús está ahí contigo. Que Él no te ha dejado solo, que Él no te ha dejado sola, que Él permanece contigo. Y que muchas veces solamente tenemos que entrar en su presencia y rendir nuestro corazón, y así como hicieron los discípulos que dijeron: maestro, maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Muchas veces Dios permite en nuestra vida estas circunstancias para que la gloria de Dios se muestre en nuestras vidas. Porque sin esas tormentas o sin esa tempestad quizás no podemos o no vamos a poder ver la paz en medio de la tormenta. Entonces muchas veces Dios va a permitir cosas, dolores en nuestra vida, pero para que después podamos experimentar ese gozo, la alegría. O muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida por el simple hecho de que para ayudar a otras personas, para entender lo que están pasando por lo que están viviendo. Todo lo que nos pasa en nuestra vida es con un propósito, tiene una razón de ser. Y muchas veces esos dolores que nosotros pasamos son de aprendizaje. Y para que podamos confiar en que Dios obrará, no importando la situación en la que esté. No importando si estoy bien, si la temporada está bien, o no importando si estoy mal, si estoy en una situación difícil, Dios siempre estará contigo. Pero muchas veces depende también de nosotros de acercarnos ante Él con nuestro corazón sincero y genuino y decirle: Maestro o Padre Celestial, tú sabes por la situación en la que estoy y necesito tu ayuda, necesito que tú intervengas. Muchas veces pedirle esa paz que tú necesitas. Porque hay una cosa, que muchas veces Dios no nos va a quitar esa situación o ese problema o esa tempestad por la que estemos pasando, no nos las va a quitar. Pero sí, a pesar de que quizás no las quite, lo que sí puede hacer es cambiarnos nosotros en medio de esa tempestad. Si hoy día tú estás afligido, si estás nervioso, con el sistema nervioso colapsando, porque generalmente cuando uno está con problemas está como que, ¿qué hago? Y no sabe muchas cosas que hacer. Es entregarle a Dios. Señor, ¿sabes qué? Mira, ya no puedo más, ya con mis fuerzas lo intenté, ya hice todo lo que tenía que hacer, pero ya no puedo más, me siento así, me siento, no sé, si te sientes triste, si te sientes con mucho nerviosismo, si sientes ansiedad, si sientes cual sea el sentimiento que tú seas, entrégaselo a Dios.
anda arrodillado delante de sus pies y dile por lo que le estás pasando. Entrégale tu carga al Señor. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él es el único que te puede dar ese descanso eterno, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de una aflicción. Porque, como decía anteriormente, puede que la situación no cambie, pero el que va a cambiar eres tú, la que va a cambiar eres tú. Y muchas veces la situación no va a cambiar, pero Dios te va a entregar paz en medio de esa situación. Dios te va a entregar tranquilidad en medio de esa situación. Dios va a traer claridad a tu mente, va a tranquilizar tu mente, porque generalmente aquí es donde está nuestra batalla, donde nuestra mente, donde empezamos a pensar, a sobrepensar, y muchas veces nos estresamos, y por eso muchas veces queremos quizás dejar de seguir avanzando en Dios. Pero con el video de hoy prácticamente para decirte que recuerda que Jesús está en la barca, que Jesús está contigo, independientemente si lo sientas o no, porque dice la palabra de Dios que Dios va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, lo sientas o no lo sientas, Dios está contigo, y confía que Él hará. Y muchas veces su voluntad no es nuestra. Quizás muchas veces también estamos pasando por una situación porque nosotros hemos metido la pata, porque nosotros, no sé, cometimos un error. Pero independiente si hemos cometido un error, independiente por lo que estamos pasando, toda circunstancia es un aprendizaje para nuestras vidas. Así que recuerda que Dios está contigo, que Dios te ama y que Dios tiene propósito para tu vida. Y que te está llamando a que tú te puedas acercar a Él, que en medio de esa aflicción no te alejes, sino que te puedas acercar a Él, estar en su presencia y derramarte. Muchas veces las oraciones, cuando uno está tan mal, no salen las palabras, pero sí salen lágrimas, y Dios te oye. Recuerda que Dios te oye, que Dios te ama y que nunca te dejará solo. Espero que este video haya sido de bendición para sus vidas. Así que si les gustó, denle me gusta, compártanla con aquella persona que ustedes quizás sientan que está pasando por un momento difícil, o quizás sienten que Dios se ha olvidado de ella. Mándale este video para que pueda recordar que Jesús está con ella y que no está solo, no está sola. Y comenten en los comentarios si te gustó el video, qué otros videos te gustaría, o qué otros temas te gustaría tocar. Y que Dios te bendiga. Adiós.